de Texas en El Paso y el doctorado en Ciencia Política por esta nuestra universidad. Es profesor titular C de tiempo completo en esta misma facultad, fue director de la Escuela de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Chihuahua, director asociado del Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Texas en El Paso, director de la Escuela Permanente de Extensión de la UNAM en San Antonio, Texas, coordinador del área de posgrado en Ciencia Política de esta facultad, jefe de la División de Estudios de Posgrado también de nuestra facultad, Premio Universidad Nacional a la Investigación en Ciencias Sociales 2002, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autor y coautor y compilador de numerosos libros. Su producción siempre nos abruma a sus lectores que apenas le seguimos el paso, y su más reciente publicación es La Odisea Pragmática, editada por Fontamara. Doctor, le pido entonces que nos dirija su comentario a esta sesión. Buenas tardes. Después de esta presentación, creo que doy por cancelada la plática, ya que creo que son tantos los temas que aparecen ahí que deberíamos pues retraernos un poco a lo que yo en lo particular, cuando ustedes saben, la mayor parte de ustedes saben, que yo más que ser profesor de política exterior de México, soy profesor de política exterior de los Estados Unidos. Es decir, yo en lo particular, platicando el otro día con un joven colega, me decía oiga, qué barbaridad, qué visión tan diferente la que tienen los norteamericanos de nosotros, una visión donde se ocupan los presidentes, los secretarios de Estado, los secretarios de Seguridad Nacional, se ocuparán allá un 2-3% de nosotros, y para nosotros la vida está prácticamente encapsulada en las fórmulas norteamericanas de poder. Eso era algo que efectivamente yo he querido siempre destacar con los estudiantes. Es decir, que más que ver, como en el derecho internacional clásico, dos naciones en paridad, dos naciones cuyas estructuras políticas, económicas, diplomáticas son paralelas, más que nada ver aquí un fenómeno totalmente asimétrico que se da desde los días de la colonización de los Estados Unidos y de América Latina. Es decir, vamos a encontrarnos con que en Estados Unidos quienes van a poblar Estados Unidos serán básicamente pues empresarios y aspirantes a empresarios que llegan y crean bajo el nombre de colonias lo que se llama una corporación, las corporaciones. Desde 1600 en Holanda, la idea de crear corporaciones mediante el concurso o mediante la oferta de inversión fue una tarea pues casi regular en el mundo transatlántico nórdico. Esto nos dio entonces en Estados Unidos una nación cuya estructura fue capitalista de entrada. Sus élites fueron corporativas, eclesiásticas y militares, las tres cosas. Es decir, se formó un tipo de hombre que
se interesaba en los negocios, que se interesaba en el más allá y que se interesaba en la guerra. Tanto así que todavía tiene su famosa enmienda donde la guerra y la pistola es algo, un artículo de fe. Entonces así vamos a encontrarnos con unos estados fraccionados. Thomas Hobbes los llamó estados todavía precarios, estados que iban a crear otros estados. Eso lo encontramos ya en el Leviatán de Hobbes y nos damos cuenta de que esa fue el tipo de organización norteamericana. Simultáneamente nosotros vivíamos bajo un régimen de colonización feudal absolutista con el Estado español, que en realidad no fue a crear, digamos, instancias de acumulación de capital ni mucho menos. Durante la independencia, los norteamericanos crearon, a través del hecho de que la Constitución fue un proceso fuertemente controlado por las élites del poder, por 50 y tantos padres peregrinos, lograron ellos una nacionalización, una federalización del sistema, y entonces crearon un proyecto común bajo la idea de una unidad sujeta a un proceso de expansión de lo que después se va a llamar la frontier. De esta manera, aquí nos encontramos con un verdaderamente ingenioso, práctico y extraordinario sistema de organización política, que fue el federalismo. El federalismo que, como vamos a ver luego, se presta a las cosas del comercio exterior de una manera nada inocente, pero que nosotros, por regla general, no estudiamos bajo la premisa de que nosotros copiamos ese sistema. Y efectivamente se los copiamos. Es decir, en 1824, don Lucas Alamán hablaba de cómo el sistema federal en México había creado un espíritu de provincialismo, mientras en Estados Unidos había creado una nación unida, capaz de tomar decisiones entre muchos órdenes locales, regionales, etc. En México, nada. Es decir, dice, el federalismo hace que haya tantas cortes como pueblos y que sea poco menor el número de gobernadores que el de gobernados. Es decir, el federalismo que allá unió en México, y no sé si esa comparación paralela se deba ir con una de las esferas arriba. Yo trabajo, en México copiamos el sistema, pero no nos servía prácticamente para nada. Dice, tarde que temprano, dicen los mexicanos, con el federalismo terminaríamos con hostilidades abiertas. En el campo de las reformas eclesiásticas, sujetos a maquinaciones. Dice, la federación se ha transformado en una máquina de destrucción, la más poderosa que pueda imaginarse, pues su fuerza ha sido representada por el terrorismo y la arbitrariedad. Es decir, eso lo indica don Lucas Alamán en 1824. De esta manera él habla cómo la renovación de capitales e individuos se va a hacer sobre la base de las castas españolas, de las castas blancas. La idea de él es que en realidad, dice, este progreso de la colonización interior, de la llegada selectiva de europeos, benéfico por otra parte al país en general, tiene dos grandes inconvenientes.
los extranjeros, encontrando grandes ventajas en el carácter de tales, el cual los exime de préstamos forzosos, servicio militar y otros gravámenes que recaen exclusivamente sobre la gente del país, constituyen otras tantas colonias independientes. Van a ser efectivamente lo que sí llamamos un federalismo perverso, en el sentido de que realmente el esquema de poder es un esquema complicado, muy complicado, que nosotros pensamos que estamos simple y sencillamente imitando. Pero la imitación en un país donde los cimientos fundamentales no son capitalistas no va a producir de ninguna manera los mismos efectos. La guerra civil norteamericana va a dar la consolidación estatal, se van a formar los grandes monopolios y la transnacionalización, pocos años después, de lo que ellos llamaron el realismo informal. Esto es el imperialismo informal. Esto es un imperialismo que no tendría grandes referentes militares, sino los referentes serían monetarios, financieros, económicos, etc. Y esto determinó entonces en México, pues desde luego, la invasión francesa, el porfiriato y sobre todo la creación ya de un estilo diplomático que perdió las características del norteamericano. Mientras que el norteamericano iba a crear a principios del siglo XX lo que ellos llamaron una diplomacia en mangas de camisa, es decir, una diplomacia hecha para los negocios, con ejecutivos corporativos, con abogados corporativos en sus puestos claves. Los mexicanos obviamente nos fuimos a hacer una diplomacia ceremonial, protocolaria, donde pensábamos que impresionaríamos al mundo, entre comillas, civilizado, a través del envío de niños bien, de hijos de presidentes, de hijos de literatos, etc. Niños verdes. Es decir, la diplomacia pierde ese factor económico. Es hasta años relativamente recientes cuando la diplomacia se va a convertir en una diplomacia ligeramente más económica. En ese momento vamos a ver que aún durante la Revolución Mexicana vamos a encontrarnos con que los tratados de Bucareli, prácticamente todo el ejercicio diplomático mexicano, envuelto en una hermosa capa jurídica, va a ser de alguna manera algo incapaz de poder aplicarse. Los norteamericanos, fuera de eso, con sus mangas de camisa, podrán hacer lo que quieran, podrán meterse donde quieran. Desde 1919, los norteamericanos se declaran los acreedores mundiales, porque así lo son. Van a ser acreedores ya de toda Europa, de América Latina no se diga, y esto los hará entonces que los puestos claves de la diplomacia norteamericana sean ocupados por JP Morgan, por Andrew Mellon, por Bernard Baruch, etcétera, por una serie de financieros que en su momento van a ser verdaderamente quienes imponen las pautas de una diplomacia que nosotros no vamos a poder entender casi de ninguna manera. Para no hacer las cosas muy
muy largas, lo importante está en que no se da nunca una adecuación entre dos formas de articulación diplomática de dos países que son vecinos, que en la teoría política internacional deberían ser verdaderamente, si no similares o si no iguales en características económicas, sí parecidos, sí, es decir, sin una diferencia tan brutal como la que encontramos en la frontera norte, donde los obreros mexicanos reciben en el norte una octava parte del sueldo que reciben, del que recibirían en los Estados Unidos. Esto entonces ha creado disparidades impresionantes en el mundo, en las dos naciones. El caso que se señalaba aquí de los famosos camiones que no podían circular en Estados Unidos y no podían hacerlo en primer lugar porque se partía de la idea de que las unidades eran viejas, las llantas eran parchadas y todo eso no permitía que se manejara con seguridad. Luego añadieron más y más excusas. Esto debería haberse puesto en práctica, ustedes imagínense desde cuándo, y no se ha puesto en práctica. ¿Por qué? Porque las áreas que en su momento no resulta conveniente equiparar, no se equiparan, tan sencillo como eso. Y la trampa sigue siendo el Estado tal y el Estado cual. Lo mismo sucederá con el problema del tráfico de drogas, que si nosotros nos guiáramos por las películas norteamericanas y por el final, sobre todo las películas norteamericanas, yo creo que habían matado a la mitad de la población existente en Estados Unidos. Todas acaban matando no sé cuánta gente. ¿Y qué pasa? No sucede nada. Entonces, en esto igual. Ahora, quizás el problema para mí más impresionante siga siendo el del mercado laboral. Es decir, la expulsión actual de trabajadores migratorios que llegaron allá honestamente y que están siendo rechazados muchos y que se está repensando localmente el estado que van a tener ellos. Las leyes del estado de Alabama, en lo que toca a trabajadores migrantes, nos demuestran cómo el federalismo que hemos señalado actúa. Es decir, quizás el estado de Texas pueda ser bondadosa, pero Alabama y Nuevo México y Arizona no van a ser. Y se acabó. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la misma legislación laboral en Estados Unidos, el mercado laboral general, no tiene el carácter federal. Es decir, es algo que se encuentra regulado estatalmente, cuando no casi municipal y condalmente. Esto entonces nos lleva a que pensar en una ley federal del trabajo en los Estados Unidos es una locura enorme. Siempre que se hablaba de la posibilidad de una reforma migratoria que nos recibiría a todos con los brazos abiertos y todo lo demás, obviamente yo viví por allá algunos años y obviamente sé que esa reforma no es posible, que no se dará nunca, a menos que haya un cambio de régimen. Ese federalismo prácticamente detiene todo lo que el sistema federal supuestamente
quiere hacer en bien de una nación y muchas veces lo hace por demagogia. Ese es el asunto. Entonces yo creo que la relación en sí es muy difícil, pero parte de ese hecho, insisto, dos estilos diplomáticos sin ninguna conexión. En México nuestras embajadas hacen fiestas de primera, viven en castillos, en fortalezas nuestros diplomáticos, y a los norteamericanos no les interesa tanto eso. Y se hacen una fiesta, va uno, hasta le cobran la Coca-Cola. Es decir, es un sistema mucho más sobrio, mucho más duro, y que nosotros, creo, nos negamos casi siempre a entender. Muchas gracias. Muchas gracias.